Nos encontramos en este momento con Iván Rodríguez Plata, quien es el director de comunicaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. Gracias por el espacio y qué bueno encontrarnos de esta forma donde podemos tener una retroalimentación de cómo fluye actualmente la comunicación organizacional. A ver, un poco que nos hable de su experiencia, de todo su trayecto que ha hecho a lo largo de su carrera. Bueno, pues les cuento que tengo 14 años de experiencia a nivel profesional. Por cosas del destino, me salió una vacante en Noticias RCN, donde desempeñé el cargo de subeditor de proyectos especiales desde el área digital para apoyar el tema y desarrollo de algunos proyectos de Noticias RCN que tenía tanto en televisión como en digital. Luego ejercí como asesor de comunicaciones en Noticias 1, donde tuve otra vez en Canal 1, perdón, donde tuve la fortuna de volver a regresar a la casa de CMI. Y ya luego me fui enfocando, gracias a la academia, preparándome, logré enfocarme un poco más al tema organizacional y me postulé para una vacante que había en una superintendencia, y eso fue en el año 2020, pero nunca he estado por fuera de un medio de comunicación porque me ha permitido esa labor también estar ligado ya en el año 2021 nuevamente con otro medio de comunicación para el cual también colaboro como director de comunicaciones a nivel del área digital. Entonces ando en paralelo con, digamos, los dos ejes que nos interesan en este espacio y es la comunicación en medios de comunicación y la dirección de contenidos y también la dirección o comunicación organizacional ya en entidades. Tienen como la idea errónea de que o es comunicación organizacional o es un enfoque más periodístico. Y pues realmente me parece muy interesante que lo estés llevando a cabo ambos proyectos al mismo tiempo. Comunicador social, el periodista, está en la capacidad de ejercer tanto para medios de comunicación, para organizaciones, porque a la final lo que maneja es comunicación. Saber un poco más, pues si puedes explicarnos a grandes rasgos cuál es el papel de un director de comunicaciones y qué funciones tiene a su cargo. Bueno, básicamente se ha venido rompiendo, creo que pandemia fue un claro ejemplo de eso, de ese esquema que muchas organizaciones, independientemente cómo se llamen o clasifiquen, del tema del ser jefe. Ese tema se ha venido rompiendo y ha permitido que realmente las personas que lleguen a liderar equipos se conviertan en eso, en líderes. No el líder que designa 100% la tarea, sino el líder que va descubriendo los talentos de su equipo de trabajo y que puede de alguna manera empezar a jugar con esos aportes que puede hacer cada integrante del equipo, independientemente si es organización o es medio de comunicación. La pandemia nos sirvió para que se rompiera ese esquema de que siempre tiene que ser la figura simplemente del jefe y subalterno. Y nos ha venido trayendo a un nuevo modelo de trabajo integrado donde realmente uno se vuelve un coequipero de equipo para lograr buenos resultados. Entonces, basándonos en eso, realmente uno debe entrar a mezclarse en un buen engranaje, en un buen equipo de trabajo, para que las cosas y los procesos vayan fluyendo. A medida en que la persona que lidera el equipo se involucre más con las actividades y conozca más el tema, más fácil no solamente le va a hacer identificar los procesos, sino también las fallas o las falencias que se tengan para tomar acciones. Si no hay comunicación, es muy complejo existir una empresa exitosa como tal. Por ello, la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que más disfruta de ser director de comunicaciones? La gente, el poder ayudar a los demás, los contactos que hacen. O sea, cuéntenos, digamos, qué es lo que cada día usted se levanta, va a su trabajo como tal y lo que lo motiva a continuar como un director de comunicaciones. Siempre va a ser ese nuevo reto que le representa a uno el día. En este caso, el poder, nosotros como comunicadores tenemos la facilidad de pronto de romper ese hielo y entrar, así no sea de una forma tan fácil para la persona, pero sí tenemos que entrar en contacto con otros. Es un tema tan continuo que no se presenta en algunas áreas de muchas organizaciones donde únicamente la convivencia está entre esa área. Al pertenecer a un área de comunicaciones, pues le brinda a uno la oportunidad de empezar a tener contactos con gente de otras áreas que de pronto uno no tenía ni siquiera en el radar y tú empiezas a conocer no solamente quiénes son los encargados de esas áreas,
sino qué personas realmente Bueno, hacen pero parte de nos esos equipos grabamos de trabajo ocupar. y uno se empieza a involucrar con ellos y con su modelo de trabajo. Eso es lo que pasa en las organizaciones. Generalmente uno como área de comunicación lo que hace es levantar información de cada área o cada estructura que hace parte de la entidad, organización o compañía. Y es tan bonito ese reto porque le representa a uno una retroalimentación directa de tu trabajo o del trabajo en equipo. A medida que te fuiste desempeñando en la carrera, pues te fuiste como yendo por ese camino. Me empecé a preparar en algunas cosas como estrategia, analítica de datos, y ahora más que todo hay muchas plataformas que te permiten prepararte. En mi caso particular, estando en medios de comunicación, logré hacerlo con Google. Empecé a participar, a postularme para unos cursos que daban aquí con Google Colombia. Obviamente también apalancado con algunos temas más académicos, como por ejemplo algunos cursos que logré hacer en la Universidad de La Salle, un diplomado también que hice con la Cancillería de Colombia, adicionalmente también con un posgrado que desarrollo en gerencia y comunicación digital, pero todo ha sido como un proceso y uno poco a poco va encontrando ese camino y ese gusto por la comunicación. Como un pequeño, nosotros lo llamamos coloquialmente, chisme de pasillo, puede resultar en algo grande. Entonces, pues la pregunta va acerca de eso. Eh, Como tal, ¿qué pasos considera que usted son importantes para manejar una crisis? En el momento que se presenta, en la circunstancia, ¿qué es lo que usted de inmediato piensa que son las estrategias posibles a utilizar cuando se presenta una crisis que son efectivas o al menos mantienen un poco la marea y no permite que se vaya a otro nivel como tal? Ante una contingencia, lo primero que uno piensa es que si hay una acción debe haber una reacción, pero para que haya una reacción se debe tratar de manejar con calma. Una de las estrategias que utilizan todo tipo de corporaciones es tratar de dar una respuesta a esa acción, bien sea negativa o positiva, de la mejor manera. Entre más argumentada, mejor, porque eso va a permitir de pronto aclarar una situación que se haya presentado o desvirtuar un chisme de pasillo o un rumor o ahora que está en auge una noticia falsa. Entonces, lo primero es pensar con cabeza fría cuáles pueden ser los planes. Ya ni siquiera se habla de un plan de acción en plural, sino planes de acción para llevar a cabo una contingencia. Y ahí es cuando se viene y entra en protagonismo el trabajo en equipo. Siempre es bueno hacer una lluvia de ideas, un encuentro con todo el equipo y decir, surgió esta necesidad, ¿qué vamos a hacer para de pronto dar a conocer una información verdadera, desmentir un tema falso, aclarar un tema específico? Entonces, como tal, siempre está la opción de, primero, tomarse un espacio, reunir al equipo, informar del percance, del error, de la falla o de la situación particular que se genere y mirar cuáles pueden ser esas mejores salidas para aclarar esa situación. Algunas organizaciones toman como medida de pronto no salir a confrontar esa situación para no darle importancia. Es un tema estratégico que se aplica mucho en la política. Pero también otros que bien pensado y bien desarrollado lo que hacen es reunirse con los equipos de trabajo, con los líderes de cada área o cada oficina y desarrollar uno o unos planes de acción donde a través de instructivos, donde a través de información publicada en sus redes sociales, en su portal corporativo o a través de campañas de información, logran desvirtuar esa crisis que se haya presentado, ese error, chisme o malinformación que se haya presentado, con el fin de dejar bien librada tanto la imagen corporativa como también la imagen de los funcionarios o de los trabajadores que hagan parte de la misma. ¿Tú de pronto recuerdas alguna en específico que te haya marcado? Y pues, ¿qué consejos también darías a próximos directores de comunicaciones para afrontar esas épocas difíciles? Claro que sí. Yo creo que la pandemia nos dejó tantas enseñanzas. Me pasó un caso particular estando en Canal 1 y es que a raíz de la pandemia, pues muchos de los trabajadores, de los funcionarios, empezaron a hacer sus actividades desde casa, lo cual rompió ese esquema de estar directo ahí, simplemente dar un par de pasos y llegar hasta las oficinas.
y para ese momento el canal lanzaba una nueva temporada de un programa muy visto que se llama Guerreros, con un público y una comunidad en redes sociales muy grande como antes no lo habíamos visto, y con una interacción en transmisiones en vivo impresionante donde los conectados superaban las 100.000 personas en tiempo real, y también ocasionó la llegada de la pandemia en que algunos de las personas que hacían parte del equipo también decidieran retirarse de la compañía o muy fácilmente por temas de mercado laboral empezaron a migrar. Y nos tocó desarrollar una estrategia de actividades con el fin de no perder tanto la audiencia a pesar de que el equipo estaba reducido. ¿Qué tocó hacer? Efectivamente, tomarnos un tiempo de cabeza fría, reuniones con los directores de área, con los productores, con los directores de programas, crear una estrategia centrada en cómo desarrollar las diferentes actividades diarias, primero para no perder la audiencia que teníamos en redes sociales, en la página de internet, y también para que el producto en televisión, pues de cierta manera no se viera afectado por el trabajo en equipo. Y basados en esa estrategia, lo que hicimos fue darle prioridad a algunos procesos con el fin de que si la prioridad era realizar una transmisión en vivo, le dábamos prioridad a la transmisión en vivo y luego seguíamos con los subprocesos. Publicación de notas web en los portales de internet, publicación en redes sociales. Había una persona dedicada que contestaba las opiniones de las personas que se conectaban a los live. Igualmente también esa persona pues se retiró del canal, pero tocó trabajar en equipo junto con los productores del programa, los asistentes también de producción, para no dejar ese espacio abandonado, porque ya era común que las personas cuando se conectaban a la transmisión y dejaban sus comentarios, la persona que se hacía cargo de la transmisión en vivo contestara. Entonces, básicamente fue crear un plan de acción. Tener que reunirse por medio de computadores. Digamos que también esa parte generó ciertos problemas en cuanto a calidad humana, porque claro, ya no estoy en una mesa junto a mis compañeros, junto a mi asistente, junto a mi director, hablando, sino es en el computador como tal. Ya no está ese contacto que nosotros tenemos acostumbrados, y más que todo en nuestra cultura, que nuestra cultura está a base a partir del contacto como tal. Nosotros básicamente ya desde nuestra crianza tenemos una calidez humana, se podría decir. Con base a ello, en estos momentos de la era digital, ¿cómo se puede hacer o cómo se puede humanizar una compañía de manera correcta? ¿Cómo mantener esa compañía de alguna forma y que nos ayude a eso? Es deber de quienes lideran equipos poner en práctica esas buenas enseñanzas que nos dejó esa etapa difícil de nuestras vidas, porque a todos nos logró ahí de alguna manera afectar. Pero si las empresas no aprenden de esas buenas enseñanzas y de esas buenas prácticas y de esa conclusión tan global que es que si una persona no está de forma presencial en su puesto de trabajo, no significa que deje de hacer sus labores, y que en ocasiones se consiguen mayores resultados estando desde cualquier otra parte de tu sitio de trabajo, pues ahí hay un error grandísimo. Creo que, digamos, las áreas en las cuales, a través de las métricas, de los datos, del análisis de frecuencia y demás, básicamente del análisis de datos, nos muestra los resultados de una actividad, independientemente que se haga de forma presencial o virtual. Pero sí las organizaciones y los líderes de equipo deben aprender a que los resultados y los buenos resultados, si eso es lo que se quiere, se pueden conseguir de la manera mixta que nos da la presencialidad como nos da la virtualidad. Ahí sí tenemos que, al contrario, recoger todo lo bueno que nos dejó el tema de la virtualidad en pandemia y ponerla en práctica actualmente. Sí hay muchas personas a las cuales todavía les cuesta. Hasta para una reunión o una capacitación citan a sus equipos de trabajo de forma presencial, pero también permitirles que lo hagan de forma virtual no solamente les da beneficios en tiempo de desplazamiento o de carga laboral,
sino que también se pueden lograr mejores resultados al tener o al pensar en una mejor comodidad, en que la persona esté de una forma más cómoda o más tranquila. Obviamente la superintendencia tiene mucho contacto con las personas y pues más la de industria y comercio. ¿Cuál es el mejor tip a la hora de hacer un plan de comunicaciones, digamos, para estas grandes compañías, desde tu experiencia? Muy fácil. El principio básico de la comunicación es tratar de informar de la forma más clara y más sencilla. Entre menos enredado, menos técnico tú des a conocer alguna información, es más fácil que la ciudadanía o que ese público objetivo tuyo o de la organización le llegue el mensaje. Entonces, siempre la tarea del comunicador, que en ocasiones se enreda un poco con el traducir algunas cifras o informes que levantan algunas de las áreas que hacen parte de cualquier organización, está en traducir esos datos. Al lograr traducir esos datos de una forma cercana, sencilla, entendible para la ciudadanía o para el público objetivo, porque también lo utiliza mucho el tema de las compañías, comercio y demás, entre más sencilla sea la forma de comunicar, es más probable que el usuario final que reciba la información la pueda captar, la pueda traducir y la pueda poner en función de pronto de su beneficio. Siempre hay que pensar no en cómo plasmo el informe de relleno de datos para cumplir con los estándares que me piden, sino cómo logro que ese informe que me tiene un montón de datos consolidados, yo se lo pueda llevar al ciudadano de a pie. ¿Cuáles son los puntos, el público objetivo que ustedes tienen en cuenta en la mayoría de sus estrategias? ¿Y cuál es el objetivo a fin? Una entidad o una organización también debe velar por su misión, que es el de, en este caso, cuidar los derechos, los deberes de los ciudadanos. Hay responsabilidades de doble vía, pero siempre el interés va a estar en el ciudadano de a pie, en que como tú, Valentina, como tú, Óscar, o como yo, ciudadanos, no se nos vulneren nuestros derechos. Y por último, creo que les comparto una frase que se me quedó a mí desde la academia, y es que para ser un buen profesional hay que ser una buena persona. Entonces, si desde la academia se trabaja en formar buenas personas, muy seguramente estas van a dar más de un 100% en sus actividades, tanto personales como profesionales. No, Oscar, con gusto, Valentina, un abrazo, que estén muy bien. Un Muchas gracias por excelente la Muy bien, día. invitación. Alfredo.